Cordial saludo, mi nombre es Kevin Lozano, estudiante de la tecnología en radiología de imágenes diagnósticas, y en este video de anatomía radiológica les estaré hablando sobre ciertas características y las comparaciones con la radiografía. Eh, Tenemos el codo, que el codo es una articulación sinovial que une tres huesos principales, que es el húmero, el radio y el cúbito. En cuanto al húmero, es el que se encuentra en el brazo. El radio y el cúbito son los que se encuentran en la parte del antebrazo. Recordemos que el codo es una articulación de tipo bisagra que permite los movimientos de flexión y extensión del brazo, así como la rotación del antebrazo en cuanto a lo que es la supinación y la pronación. En su estructura ósea tenemos el húmero, que tiene dos prominencias en su extremo distal, que es el cóndilo humeral y la tróclea. Tenemos el cúbito, que se conecta al húmero mediante la tróclea. Tenemos el radio, que se articula con el cóndilo humeral y también con el cúbito. En cuanto a los músculos que intervienen en la articulación del codo, encontramos los flexores, los extensores, los que hacen la parte de la pronación y la supinación. En cuanto a los flexores, tenemos lo que son el bíceps braquial y el braquial, que son los principales responsables de la flexión del codo. En la parte de los extensores encontramos lo que es el bíceps, el tríceps braquial y el anconeo, que se encargan de la extensión del codo. En cuanto a los que se encargan de lo que es la pronación y la supinación, tenemos el pronador redondo y el pronador cuadrado, que permiten la pronación, que es la parte de girar la palma de la mano hacia abajo, mientras que tenemos el supinador y el bíceps braquial, que son los que intervienen en la supinación, es decir, girar la mano hacia la parte de abajo, hacia la parte de arriba, perdón. En cuanto a los ligamentos, tenemos los ligamentos colateral radial, el colateral cubital y la parte del anular con el radio. En la parte colateral radial son los que refuerzan el lado lateral de la articulación del codo. La parte de la colateral cubital son los que refuerzan el lado medial, y en la parte anular del radio son los que rodean la cabeza del radio, manteniéndolo en contacto con el cúbito y permitiendo lo que es la rotación del antebrazo. En la siguiente imagen podemos ver lo que es el húmero, la fosa radial, la tróclea, la fosa oleocraniana, la articulación húmero-cubital, el olecranón, el radio, la ulna o el cúbito, la articulación del húmero radial y la articulación radiocubital proximal. En la articulación que están en la parte del fémur, recordemos que se articula en su extremo proximal con el acetábulo de la pelvis, formando la articulación coxofemoral, que es la parte de la cadera, y en su extremo distal se articula con la tibia y la rótula, formando la articulación de la rodilla. En su estructura ósea, en el extremo proximal, la parte de la cabeza del fémur, es una estructura esférica que encaja en el acetábulo de la pelvis y es donde se origina la articulación coxofemoral. En la parte del cuello del fémur, que es la que conecta conecta la cabeza con el cuerpo del fémur, y es una zona propensa a fracturas. En la parte del trocante mayor y menor son prominencias óseas donde se insertan varios músculos importantes. En la parte del extremo distal se ensancha, formando los cándilos femorales que articulan con la tibia y con la parte de la rótula. En cuanto a los músculos, tenemos los que son los músculos de la cadera, que intervienen en la cadera, y los músculos que intervienen en la rodilla. En los de la cadera tenemos los de flexión, los de extensión, los de abducción y los de abducción. Los de flexión en la cadera tenemos lo que es el psoas ilíaco y el recto femoral. En los de extensión tenemos lo que es el glúteo mayor y los isquiotibiales. En la abducción tenemos lo que es el glúteo medio y el menor. Y en lo que es la aducción encontramos los aductores, que es el aductor largo, corto y mayor. En los músculos que intervienen en la rodilla, recordemos que están los de extensión y los de flexión. Los de extensión son el cuádriceps femoral, y los de flexión, que son los isquiotibiales, que son los bíceps femorales, el semitendinoso, el semimembranoso. Y en cuanto a los ligamentos que intervienen
En la articulación del fémur, recordemos que tiene el ligamento redondo, el ligamento iliofemoral y los ligamentos cruzados. En los ligamentos redondos son los que conectan la cabeza del fémur con la parte del acetábulo. En el ligamento iliofemoral son los que refuerzan la articulación de la cadera, y en los ligamentos cruzados encontramos lo que es el anterior y posterior, y los colaterales, que es el medio y lateral, que son los que refuerzan lo que es la articulación de la rodilla. En la siguiente imagen podemos ver lo que es la cabeza del fémur, el trocante mayor, el cuello del fémur, la articulación coxofemoral, la fosa intercondilar, y podemos ver en la parte de la diáfisis una fractura con un material de osteosíntesis que se encuentra en la imagen. En la parte de la pelvis, es una articulación que en la pelvis articula con lo que es la parte del fémur, en las cavidades del acetábulo, como decíamos anteriormente, y con el sacro que en la parte posterior, mediante la articulación sacroiliaca. Estas articulaciones permiten la transmisión del peso entre lo que es el tronco y las extremidades inferiores. En cuanto a su estructura ósea, sabemos que tiene unos huesos principales, que es la pelvis, que está formada por 3 huesos que están fusionados, que son el ilión, el isquión y el pubis. También encontramos lo que es la parte del acetábulo, que es la cavidad donde se articula la cabeza del fémur, formando la articulación de la cadera, que es la articulación coxofemoral. También encontramos lo que es la parte del sacro, que se conecta con los huesos ilíacos en la parte posterior. Tenemos la parte de la sínfisis púbica, que es una articulación cartilaginosa entre los huesos del pubis, que proporcionan cierta flexibilidad. En la parte de los músculos, tenemos los que son los flexores de la cadera, los extensores de la cadera y músculos estabilizadores. Los flexores de la cadera los componen lo que es el psoas mayor, el ilíaco, y en los extensores de la cadera son lo que es el glúteo mayor y los isquiotibiales. Encontramos lo que son los músculos estabilizadores, que es el diafragma pélvico, es un músculo que sirve como elevador del ano, y el coxígeo, que este músculo lo que permite es una estabilización de los órganos pélvicos y sostiene la región abdominal. En sus ligamentos encontramos el ligamento sacroiliaco, el ligamento iliofemoral y el ligamento inguinal, donde el ligamento sacroiliaco es el que conecta el sacro con el ilion, estabilizando la articulación sacroiliaca. El ligamento iliofemoral es el que conecta el ilion con el fémur, proporcionando un soporte a la cadera, y el ligamento inguinal es el que va desde la espina ilíaca anterior y superior hasta el pelvis, dando un soporte a los músculos y las estructuras del abdomen inferior. En la siguiente imagen podemos ver lo que es la cresta ilíaca, el ilion, el trocante mayor del fémur, la sínfisis de pubis, el pubis, los agujeros obturadores, el sacro, el coxis, el isquion y la articulación coxofemoral. Esto es todo, muchas gracias, hasta un próximo video.